Hoy, con el corazón en la mano y la voz entrecortada por la tristeza, nos reunimos desde cada rincón del mundo, a través de esta pantalla, para rendir homenaje a un hombre que no solo fue el pastor de la iglesia, sino un faro de esperanza para creyentes y no creyentes por igual. Ha partido hacia la casa del Padre, su santidad el Papa Francisco, y aunque su ausencia física nos deja un profundo vacío, su presencia espiritual permanece indeleble en nuestras almas, como un eco de evangelio que seguirá resonando generación tras generación. Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, fue más que un papa. Fue un padre cercano, un hermano humilde, un siervo fiel, un pastor que olía a oveja, como a él mismo le gustaba decir. Fue el primer pontífice latinoamericano, el primer jesuita en el trono de Pedro, y un hombre que supo romper silencios y tender puentes en tiempos de división. No temió mancharse las manos con el polvo del camino, ni doblar la rodilla ante el dolor ajeno. Con su sonrisa sencilla y su palabra directa, nos enseñó que la iglesia debía salir al encuentro, abrir sus puertas, sanar heridas y abrazar sin condiciones. Durante su pontificado, nos habló de la misericordia como la llave. El corazón de Dios nos invitó a cuidar la casa común como un acto de fe, y nos llamó a mirar a los ojos al pobre, al marginado, al olvidado. Fue voz de los sin voz, eco de los que lloran, consuelo para los que dudan. Su evangelio nos enseñó la alegría de evangelizar, la urgencia de custodiar la creación y la necesidad de reconocernos hermanos más allá de credos, colores o fronteras. Hoy, el mundo lo despide con lágrimas, pero también con gratitud. No por una figura de poder, sino por un hombre que vivió con radical sencillez, que no cambió el mundo con discursos grandilocuentes, sino con gestos profundamente humanos. Abrazar al enfermo, lavar los pies de un migrante, llamar por teléfono a un desconocido, compartir un mate con un preso o una lágrima con una madre que ha perdido a su hijo. Nos enseñó que la ternura no es debilidad, sino fuerza revolucionaria del Evangelio. Francisco no fue perfecto, y eso lo hizo más grande aún, porque fue auténtico, porque caminó con nosotros, porque no tuvo miedo de pedir perdón, de escuchar, de aprender, de cambiar. Porque nos recordó que la santidad no es para los lejanos o los inalcanzables, sino para los que aman en lo pequeño, para los que se levantan una y otra vez, para los que, como Él, confían más en la misericordia de Dios que en sus propias fuerzas. Hoy elevamos nuestra oración no por un símbolo, sino por un hombre que fue instrumento de paz, que nos devolvió la mirada a lo esencial, que nos invitó a vivir el Evangelio con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Este video queremos dedicarle una oración sencilla pero profunda, porque aunque ya descansa en el regazo de Dios, nuestras palabras pueden seguir construyendo memoria, fe y esperanza. Que este momento sea más que un homenaje, que sea una siembra. Que la semilla de su ejemplo caiga en tierra fértil, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras decisiones diarias. Que su vida siga inspirando otras vidas y que su muerte nos impulse a vivir con más amor, más justicia, más compasión. Papa Francisco, gracias por tu vida, por tu entrega, por tu testimonio. Ruega por nosotros, ahora que contemplas el rostro de aquel que amaste tanto en cada pobre, en cada pequeño, en cada gesto de ternura. Descansa en paz, querido pastor. Tu rebaño te recuerda y te seguirá buscando en los caminos del Evangelio. Se negó al trono dorado, eligió caminar entre nosotros, vivir en Santa Marta, usar zapatos sencillos, cargar su propio maletín y, sobre todo, cargar nuestras penas. Nos mostró que el verdadero poder está en el servicio y que la autoridad moral nace de la coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Su risa cálida,
su mirada compasiva, su palabra profética, todo en él nos hablaba de un Cristo vivo, que camina con su pueblo y no teme mancharse los pies en el barro del mundo. Él no fue un pontífice encerrado en mármoles, fue un pastor con olor a oveja. Y en este día, en que su alma ha cruzado el umbral de lo eterno, resuenan en nosotros sus últimas enseñanzas, sus últimas oraciones, sus últimas luchas por una iglesia más abierta, más humilde, más parecida a Jesús. Este video es un humilde altar virtual. Aquí nos reunimos, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres de todas partes, para rendirle un tributo de amor, de gratitud y de fe. No porque fuera perfecto, él mismo lo reconocía, sino porque fue auténtico. Porque en un tiempo de máscaras, él se atrevió a mostrarse humano, a reír, a llorar, a equivocarse, a pedir perdón, a perdonar, a ser, como dijo una vez, un pecador en quien ha tocado la mirada de la misericordia. Hoy su bastón pastoral ha quedado en reposo, pero su testimonio sigue caminando en cada comunidad que se atreve a abrir sus puertas, en cada joven que opta por el bien, en cada pobre que encuentra dignidad, en cada corazón que vuelve a Dios, no por miedo, sino por amor. Te invitamos entonces a acompañarnos en esta oración. No es un adiós, es un hasta luego, porque los que aman a Dios no mueren, solo se adelantan. Y el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, nos espera ahora desde la eternidad, orando por nosotros, como nosotros hoy oramos por él. Que esta plegaria suba como incienso ante el trono de Dios, como símbolo de millones de almas agradecidas. Que cada palabra sea un pétalo depositado en su memoria y que esta comunidad virtual se convierta en un cenáculo donde el Espíritu Santo nos consuele y nos impulse a continuar su legado. Ahora sí vamos con la oración por el alma del Papa Francisco. Señor, Dios de la vida, Padre de toda misericordia, hoy venimos ante ti con el alma conmovida por la partida de tu Hijo, el Papa Francisco. Con lágrimas en los ojos, pero esperanza en el corazón, elevamos esta oración como ofrenda de amor y gratitud. Gracias, Señor, por el regalo de su vida, por su sonrisa franca, por su palabra valiente, por su abrazo sin prejuicios, por su corazón de pastor. Gracias porque en un mundo hambriento de compasión, nos diste en él un reflejo vivo de tu ternura. Tú lo llamaste desde el fin del mundo para sentarse en la cátedra de Pedro, y él respondió con humildad, con los zapatos polvorientos del misionero y el alma dispuesta a escuchar al Espíritu. Nos enseñó que la fe no se encierra, que la iglesia no es torre sino tienda, que la santidad se vive en lo cotidiano y que el Evangelio, Señor, se camina amando. Hoy te lo entregamos, Padre bueno, como quien entrega a un amigo, a un hermano, a un padre. Recíbelo en tu reino con los brazos abiertos, como Él tantas veces nos enseñó a abrir los nuestros, que encuentre el descanso eterno que tanto merecía, que su mirada, ya limpia de toda lágrima, contemple ahora tu rostro glorioso, y su voz, que tanto habló de ti, se una al canto eterno de tus ángeles y santos. Dale, Señor, el premio de los justos, el gozo eterno, la paz sin fin, la presencia plena de tu amor. A nosotros, sus hermanos, danos la fuerza de continuar su legado, de seguir sembrando justicia, de abrir caminos de diálogo, de tender manos sin miedo, de construir una iglesia que acoja, escuche y sane, que su ejemplo nos inspire, que su palabra nos guíe, que su memoria nos impulse y que algún día podamos reencontrarnos en tu abrazo eterno, donde ya no hay llanto ni dolor. Amén. Por último, una pequeña reflexión en memoria del Papa Francisco. ¿Qué es un pastor? Sino aquel que camina con su pueblo, que se detiene donde otros pasan de largo, que escucha antes de hablar, que acompaña sin imponer. Francisco fue ese pastor, no el de la cátedra alta ni del báculo de oro, sino el que se agacha para lavar los pies del mundo, el que huele a pueblo,
el que se hace uno con los últimos. Durante años lo vimos abrazar a quienes nadie miraba, nombrar a los invisibles, devolver humanidad a los descartados. En sus gestos pequeños hubo una revolución callada. Francisco no gritó, Francisco propuso. Su modo fue el del evangelio sin adornos, la palabra hecha abrazo, el mensaje hecho camino. Nos habló del perdón cuando el mundo exigía castigo. Nos recordó la belleza de la ternura en un tiempo de muros y violencia. Nos invitó a mirar a los ojos del otro sin juicio, sin miedo, sin prejuicio. Nos desafió a salir, a no quedarnos cómodos, a movernos hacia las periferias, donde late el corazón de Dios. Y ahora, al verlo partir, nos damos cuenta de cuánto bien nos hizo, de cómo, en silencio, sembró raíces profundas. Él, que eligió vivir en la humildad de Santa Marta, que renunció a los ornamentos del poder, que prefirió la cercanía al protocolo, nos enseñó que la verdadera grandeza no hace ruido, pero deja huella. Hoy la Iglesia llora, sí, pero no con desesperación. Llora con la gratitud del discípulo que ha aprendido de su maestro. Llora con la serenidad del que sabe que el amor no muere, que la entrega verdadera se convierte en semilla. Francisco no fue un líder para aplausos. Fue un guía para el alma. Nos sostuvo en pandemias, en crisis, en dudas de fe. Con su fe probada, con su cuerpo frágil y su espíritu firme, nos dio testimonio de que seguir a Cristo no es fácil, pero es posible. Y vale la pena. Ahora nos toca a nosotros. Continuar su obra no será repetir sus palabras, sino vivir su espíritu. Ser una iglesia que escucha, que acompaña, que acoge. Ser creyentes que no condenan, sino que sanan. Ser humanos más humanos. Él nos habló de una iglesia hospital de campaña. Hoy, que su voz se ha silenciado en la tierra, sus palabras resuenan más fuertes que nunca. No tengan miedo a la ternura, no se olviden de los pobres, no se cansen de construir puentes. Sus frases no fueron consignas, fueron llamados. Llamados que hoy resuenan como testamento, como legado, como misión. Y quizás, entre todo lo que nos deja, hay algo más grande aún. Su fe en el Dios de la misericordia. Ese Dios que no se cansa de perdonar. Ese Dios que camina con nosotros aunque no lo notemos. Ese Dios que hoy lo abraza, lo recibe y le dice: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. A lo largo de su vida, el Papa Francisco no pretendió ser el centro, se convirtió en espejo, nos devolvía el reflejo del Evangelio, con sencillez, sin artificios. Nos mostró que seguir a Jesús no es cuestión de discursos, sino de decisiones, y que la santidad se juega en los márgenes, no en los tronos. Uno de sus mayores legados fue recordarnos que el cristianismo no se vive desde la rigidez, sino desde la compasión. Él no confundía doctrina con condena. Supo que el corazón del Evangelio es el amor que restaura, no la ley que aplasta. Por eso incomodó a algunos, por eso sanó a tantos. En cada viaje, en cada encuentro, en cada mirada a los ojos de un pobre, dejó algo sembrado. Fue un sembrador de paz en tierra árida. Y ahora, mientras su cuerpo descansa, las semillas empiezan a germinar. En comunidades que se atreven a abrirse, en jóvenes que sueñan una iglesia con rostro humano, en corazones que han redescubierto la fe desde la ternura. Nos invitó a rezar por él. Cada vez que se despedía decía: recen por mí. Hoy, nuestras oraciones suben al cielo como incienso, pero también nos sentimos interpelados. ¿Qué haremos con todo lo que nos enseñó? ¿Cómo honrar su memoria más allá del luto? Quizá la mejor manera de hacerlo no sea imitarlo, sino inspirarnos. Ser voz para los que no tienen voz. Abrir puertas donde otros levantan muros. Hablar con verdad, pero siempre con amor. Y volver a mirar a Jesús, como Él lo hacía, con los ojos puestos en la cruz, pero los pies bien plantados en la tierra.
Francisco nos recordó que ser cristiano no es escapar del mundo, sino comprometerse con él. Que no hay oración verdadera si no desemboca en el servicio, que el sufrimiento de otro no es un dato, sino un llamado. Y hoy, al recordarlo, sentimos que no se ha ido del todo, porque hay ausencias que no vacían, llenan. Su silencio ahora habla más que 1000 homilías. Su descanso nos empuja a actuar. Su partida no es el final, sino el comienzo de un nuevo camino que nos toca recorrer con lo aprendido. No hay tristeza sin consuelo cuando el amor ha sido tan grande, y el suyo lo fue. Un amor que no hacía ruido, pero que traspasaba corazones. Un amor que no buscaba aplausos, sino fidelidad. El Papa Francisco vivió como predicó, con los pies descalzos ante Dios y las manos tendidas al mundo. Hay personas cuya vida se convierte en respuesta para quienes tienen preguntas. Francisco fue una de ellas. No pretendía tener todas las soluciones, pero con su manera de estar, de escuchar, de mirar, hacía que las preguntas dolieran menos. Dio espacio al misterio sin negar la verdad. Dejó que la duda conviviera con la fe sin que se sintieran enemigas. Muchos que no creían, lo escuchaban. Muchos que se sentían lejos, se acercaron. Y no porque convenciera con argumentos, sino porque encarnaba algo distinto, la coherencia de quien vive lo que predica. Entre los jóvenes dejó una huella imborrable. No les habló desde la altura, sino desde la horizontalidad. Les dijo que no se conformaran con un sofá cómodo, que no dejaran que otros decidieran por ellos, que no apagaran su fuego interior. Les habló al alma, no al expediente, y eso dejó marca. Los jóvenes lo sentían suyo, con su lenguaje claro, con sus silencios elocuentes, con su sonrisa de abuelo bueno que a veces se tornaba en mirada firme. Les desafió a ensuciarse las manos, a involucrarse, a salir al encuentro. Les enseñó que ser cristiano no es quedarse en misa, sino ser misa en la calle. Y a los que dudaban, a los heridos por la iglesia, a los cansados de normas sin alma, les abrió una puerta. Les dijo que Dios no se cansa de perdonar, que nadie está demasiado lejos para volver, que el amor siempre tiene la última palabra. No fue condescendiente, fue compasivo. Supo distinguir entre debilidad y maldad, entre error y rechazo. Y por eso sanó a muchos que ni siquiera se atrevían a acercarse. Hoy, mientras el mundo lo despide, hay un murmullo de gratitud que cruza continentes, culturas y religiones. Porque su voz fue pequeña, pero su eco inmenso. Porque nos enseñó que la fe no grita, susurra. Y que ese susurro, cuando nace del amor, puede mover montañas. Francisco no vivió para construir monumentos. Vivió para levantar personas. Y eso no se olvida, porque el bien hecho con amor no se borra, se multiplica. Hoy su figura descansa, pero su luz continúa. Y nosotros, en este rincón del mundo, frente a esta pantalla, con el alma conmovida, nos dejamos tocar por su legado. Porque no es solo su historia lo que nos emociona, es lo que despierta en la nuestra. La muerte de un hombre santo no es un adiós, es un regreso al origen, al corazón del Padre, al susurro primero que lo llamó a la vida. Francisco ha emprendido ese viaje, no como quien huye, sino como quien se entrega, como quien ha amado lo suficiente y ahora vuelve a casa, y en este silencio que deja su partida, también habla Dios. No con voz estruendosa, sino con la paz que queda cuando alguien ha cumplido su misión. Hay un tipo de silencio que no duele, que no pesa, es el silencio de lo sagrado. Ese es el que nos envuelve ahora. Francisco vivió sabiendo que la vida es un tránsito. Por eso no se aferró a nada, ni al poder, ni al prestigio, ni a la comodidad. Caminó ligero, vivió como peregrino, y así se fue,
con la misma humildad con la que llegó, sin escándalos, sin grandezas, solo con su alma ofrecida. Tal vez no podamos comprender del todo lo que ha significado su presencia entre nosotros. Tal vez solo con el tiempo nos daremos cuenta del alcance de su paso por la historia. Pero hoy, en esta quietud, lo intuimos. Y basta, porque hay cosas que no se entienden, se veneran. Su vida fue un testimonio silencioso de que Dios sigue actuando incluso en medio del caos, que sigue suscitando profetas de carne y hueso, que no ha dejado de hablar a través de quienes se dejan moldear por el Evangelio. Y eso, en tiempos como estos, es un consuelo inmenso. Su cuerpo descansa, su alma no. Porque el amor verdadero no muere, se transforma. Y desde ahora Francisco será presencia que acompaña, que intercede, que alienta desde lo eterno. Papa Francisco, hoy no te decimos adiós, te decimos gracias. Gracias por haber sido un faro en la noche, un báculo en la tormenta, una voz firme entre tanto ruido. Gracias por habernos mostrado un rostro de iglesia que abraza, que cuida, que se arrodilla ante el que sufre. Gracias por enseñarnos a rezar con el corazón, a vivir con los pies en la tierra y la mirada en lo alto. Por no rendirte ante la crítica, por no callar frente a la injusticia, por recordarnos que Dios no se cansa de empezar de nuevo con nosotros. Te recordaremos en cada gesto de bondad, en cada opción por los últimos, en cada oración pronunciada con fe sencilla. Seguirás vivo en los que aman como tú amaste, en los que sueñan una iglesia sin puertas cerradas, en los que eligen caminar con los otros, no delante de ellos. Y mientras el incienso sube al cielo y el mundo guarda silencio, nosotros nos comprometemos a continuar, a seguir sembrando, a seguir sirviendo, a seguir creyendo, porque tu vida fue semilla y ahora florece en cada uno de nosotros. Descansa en paz, Papa Francisco, hasta encontrarnos de nuevo en ese lugar donde ya no hay dolor ni llanto, solo la alegría plena del amor eterno.